Muy buenas noches con todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto y último día del taller de justicia penal juvenil en Ecuador. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Luis Ortega, a quien voy a dar presentación en este momento. El doctor Jorge Luis Ortega es máster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se desempeña como abogado litigante y profesor del Sistema Penal Juvenil en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra. Su trayectoria profesional incluye haber sido fiscal de Pichincha y asesor de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Actualmente es gerente en Ortega y Ortega Abogados, donde continúa aplicando su profundo conocimiento en el área del derecho penal. Para garantizar el adecuado desarrollo de esta sesión, les solicitamos que cualquier comentario o aporte lo puedan realizar a través del chat. Al finalizar la exposición, se abrirá un espacio para responder preguntas y continuar con esta jornada prevista para el día de hoy. Agradecemos su participación y compromiso en este espacio académico y le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Luis Ortega. Tiene la palabra. Gracias, muy amable. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la organización de este evento académico, al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y a quienes se han molestado en conectarse a esta conferencia. Espero estar a la altura de sus expectativas. Bien, yo quisiera iniciar previamente esta conferencia recordándoles ciertas palabras claves para que las tomen en cuenta. Previamente había enviado a la organización de este evento algunos instrumentos internacionales de protección de los derechos de los adolescentes infractores, así como también el Código de la Niñez y Adolescencia, y entre ellos se manejan algunas palabras que vamos a utilizar, como es la teoría de la situación irregular, la teoría de la protección integral, la definición de niño, niña y adolescente que nos da la Convención de los Derechos del Niño, justicia penal juvenil, adolescentes infractores, y en general, o en términos generales, pues las palabras de uso frecuente en lo que se tiene que ver en el sistema penal juvenil. Bien, en el desarrollo de mi ponencia, esta se centrará básicamente en el análisis del sistema penal juvenil en nuestro país, tomando en cuenta los estándares internacionales relacionados con la justicia penal juvenil. Estos se desarrollan, o en estos instrumentos, desarrollan los principios y derechos derivados de la Convención de Derechos del Niño. También analizaremos las normas del Código de la Niñez y Adolescencia que regulan el proceso penal de adolescentes infractores y determinar si cumplen o no con los estándares internacionales y si se garantizan los derechos de los adolescentes infractores reconocidos en el bloque de constitucionalidad, la Constitución y la ley para aterrizar luego en el estudio de si es necesario o no aplicar sanciones más drásticas a los adolescentes infractores y si deben ser juzgados bajo el sistema penal de adultos como forma de prevenir y erradicar la delincuencia juvenil. Eso básicamente, digamos, vamos a buscar abarcar en esta conferencia. Y debo decir que la responsabilidad penal de los adolescentes infractores es un tema que ha venido debatiéndose a nivel internacional ampliamente en los últimos años. No obstante de eso, la concepción jurídica que propone que los menores sean considerados sujetos de derechos se da recientemente en las últimas décadas del siglo XX. Con ello, los estados, especialmente los estados suscriptores de la Convención, se han propuesto modificar la normativa y las políticas públicas relacionadas con el sistema de responsabilidad penal juvenil. La visión anterior, digamos, a esta convención sobre los menores era conocida como la doctrina de la situación irregular
y consideraba que los menores eran objetos de protección y que por lo tanto necesitaban ser tutelados y asistidos por el Estado. En ese paradigma, digamos, no se les consideraba sujetos de derechos y por lo tanto no debían participar en la toma de decisiones en temas que les afectaban. Eh, Ello dio paso a la criminalización de la pobreza, a la criminalización de la orfandad, a la criminalización de la mendicidad, de la migración, del analfabetismo y trastornos mentales que podrían tener los adolescentes o los niños o niñas en una sociedad. El Estado en ese paradigma era el que tenía que hacerse cargo de los menores que se encontraban en situación irregular y en ese escenario se encerraban a los menores en centros sin el debido proceso y vulnerándose sus derechos. Recordemos, bueno, no sé, la audiencia qué tan joven es. Antes existía en el Ecuador lo que se denominaba los tribunales de menores y en este estaba conformado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo y ellos eran los que impartían justicia dentro de este paradigma de la situación irregular y la doctrina de la situación irregular de los menores. El nuevo paradigma, ¿no? Con lo que cambia, digamos, un poco digamos, se los visibiliza de mejor manera a los adolescentes y a los niños, niñas de esta sociedad, de nuestras sociedades, el nuevo paradigma se denomina de la doctrina de la protección integral. Y esta considera que los menores de edad son sujetos de derechos, ¿no es cierto?, que deben ser representados y deben ser respetados sus derechos por todos y la obligación de precautelar por sus derechos corresponde no solo al Estado, sino a la familia, a la sociedad, quienes tienen que trabajar en conjunto para garantizar el interés superior del niño. ¿Y esto qué incluye? Incluye su desarrollo físico, garantizar su desarrollo físico, psicológico, en goce efectivo de sus derechos. Entonces, un poco vamos a ir brevemente recapitulando lo que vamos hablando para que, pues, no sé si me van entendiendo y adecuando. Entonces, teníamos en un determinado tiempo lo que se llamaba el paradigma de la situación irregular, a los que los menores los consideraban objetos de derecho. Luego viene el paradigma de la protección integral, a los que ya los consideran a los menores sujetos de derecho. Y esto parte de la Convención de los Derechos del Niño, que suscriben los estados parte a esta convención y eso obliga a modificar sus legislaciones internas para adecuarlas a esta convención. Mm, no obstante, pese a estar, digamos, reconocidos estos principios a nivel internacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos de protección de los niños, niñas y adolescentes, los estados han venido, como decía, adecuando sus legislaciones, pero de una manera lenta, reconociendo y aplicando en su derecho interno ese nuevo paradigma en sus legislaciones y en muchas ocasiones debatiendo sobre el incremento de las penas y la aplicación del sistema penal de adultos cuando se trata de menores infractores, reincidentes o que han cometido delitos violentos. Y eso es un poco lo que ya marca nuestra, digamos, nuestra cancha en nuestro conversatorio del día de hoy, ¿no es cierto? Porque ese es, digamos, el punto de debate o el tema que nos está rondando a través de los medios de comunicación o a través de los proyectos de reformas de leyes de digamos, de nuestro país. Y varios pronunciamientos, sin embargo, debo decir que varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Niños, del Comité de Derechos del Niño, han sido fundamentales para interpretar y guiar la garantía de los derechos de los menores de edad a nivel interno de los estados parte. Incluso sobre los adolescentes infractores se han desarrollado varios instrumentos internacionales que por intermedio de la organización les hice llegar. Hoy nos interesa revisar el sistema juvenil, el sistema penal juvenil existente en el Ecuador y su correspondencia con el bloque de constitucionalidad. Y veamos si que en este bloque de constitucionalidad, digamos, se reconocen todos los principios y derechos que deben tenerse en cuenta al momento de tratar a un menor de edad que ha infringido las leyes penales.
Y vamos a ver si es que en nuestro sistema penal juvenil, digamos, se adecúa o cumple o respeta estas garantías de los instrumentos internacionales, de las convenciones y de nuestra Constitución. Como les dije en un momento, la primera parte de este seminario quisiera analizar los aspectos fundamentales y particulares del sistema penal juvenil. ¿Por qué debe existir un sistema penal juvenil? ¿Por qué existe esta diferenciación entre un sistema penal de adultos y un sistema penal juvenil? ¿De dónde nace y por qué la necesidad? ¿Y por qué debe ser distinto al de los adultos? Para que contemos con criterios que nos permitan una mejor reflexión, porque si no entendemos y comprendemos el por qué surge esta necesidad de dividir a los sistemas de persecución penal estatal entre adultos y adolescentes, no entenderemos el problema. Y esto nos va a permitir una mejor reflexión del tema central de esta exposición que se tratará en la tercera parte, que es precisamente si se debe incrementar las penas o tratar como adultos a los adolescentes que han incumplido la ley penal. Y esto se hará abordando el análisis de ciertas características del derecho penal de menores para encontrar las condiciones que permiten distinguirlo y diferenciarlo del derecho penal de adultos. En la segunda parte de esta conferencia quisiera revisar el carácter del proceso penal, o sea, las características del proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal desde la perspectiva del interés superior. Este también es otra terminología que deben tenerlo en su imaginario o tomar en cuenta. La conformación de los órganos de este sistema, los especiales conocimientos de quienes lo conforman, nos referiremos a los sujetos que intervienen en el mismo y su participación en el proceso, fiscales especializados, jueces especializados, no hay abogados especializados, pero esa es la meta, el objetivo. No hay jueces de instancias superiores que conozcan de apelaciones especializados, pero bueno, ese es el objetivo, la meta. ¿Y por qué el sistema procesal varía del de adultos en cuanto a la existencia de o no tomar en cuenta las acusaciones particulares, la publicidad, etcétera? Y finalmente, analizaremos las medidas socioeducativas y su aplicación partiendo del precepto de la inimputabilidad del menor de edad. ¿Qué es esto de la inimputabilidad? Pero sí de su responsabilidad. Ojo, una cosa es que los adolescentes sean inimputables en el cometimiento de delitos y otra cosa es que no puedan ser responsables de estos. Y la inimputabilidad en este caso no va en cuanto a que no se les puede atribuir la responsabilidad del cometimiento de un delito, sino que se les atribuye, pero varía en cuanto a la aplicación de la sanción y del procedimiento. Entonces, empecemos. Poco a poco esperemos que se vayan conectando más estudiantes, profesionales. No sé a qué segmento estamos dirigiéndonos, pero vamos. Bien. Bueno, creo que debo iniciar señalando que se debe usar la definición de menor establecida en la Convención de los Derechos del Niño. Y desde ahí partimos, y que ha sido utilizada por varios organismos internacionales y por los estados partes de la Convención. Y la definición que nos da la Convención es que niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de alguna ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Es decir, que toda persona que no haya alcanzado la mayoría de edad, generalmente los 18 años en muchos de los estados, pues es considerado niño. Y así lo dice la Convención. Y así también otros instrumentos. Por ejemplo, esta definición ha sido usada en la redacción de las reglas de Beijing, en las reglas de Tokio y en las directrices de Riad. Se usan los términos niño y menor para determinar cuáles son los destinatarios de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de las convenciones de los derechos del niño? Todas aquellas personas que no han alcanzado su mayoría de edad. ¿Por qué es importante? Porque entonces todas las normas que se encuentran en esta convención deben ser aplicadas a este segmento de la población. Por ello,
para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término niño incluye a las personas que no han cumplido 18 años de edad y están inmersos los niños, niñas y adolescentes. Para la Corte, también esa definición para resolver algún caso en contra de un Estado que haya violado los derechos que se encuentran en la Convención, pues así lo considera la Corte. Según la opinión consultiva OC-17/2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es irrelevante realizar otra distinción que no sea la que diferencia entre personas mayores y menores de 18 años de edad. No obstante, todos ellos son sujetos de derechos. La mayoría de edad únicamente les da la capacidad de actuar para ejercitar ciertos derechos y asumir responsabilidades, mientras que la minoría de edad los vuelve incapaces de realizar ciertos actos, por lo que deben actuar bajo la tutela de la autoridad parental y de su representante legal. Sobre este grupo de personas, tanto a nivel internacional como a nivel de los estados suscriptores de la Convención, se ha formado una especialidad de derecho penal que supone el diseño de un sistema de justicia penal juvenil que tiene como objetivo regular y judicializar las acciones de los menores de edad en conflicto con la ley penal. Es decir, a partir de las reglas las disposiciones de la Convención, surge la necesidad de distinguir a este segmento de la población y a aquellos que cometan delitos establecidos en las legislaciones penales de los países suscriptores, darles un tratamiento diferenciado. ¿Por qué este tratamiento diferenciado? Ya lo vamos a explicar un poquito. Existen varias discusiones respecto a la naturaleza y límite del derecho de menores al momento de establecer, digamos, un sistema penal para adolescentes, un sistema penal juvenil. Y ello se centra en dos puntos concretos: la edad de los menores y la condición jurídica de inimputabilidad de estos. Respecto a la edad, las consideraciones esbozadas sobre la base de estudios en el ámbito del desarrollo y las neurociencias dan cuenta de la necesidad de un tratamiento especial a las personas que no han cumplido los 18 años e incluso de aquellas que no alcanzan los 25, que infrinjan la ley para que sean congruentes con el sistema internacional de protección de derechos. ¿Por qué? Porque son seres humanos que se encuentran en un proceso de desarrollo físico, psicosocial y biológico. Y para eso, entonces, los estudios han determinado, digamos, que de cierta forma, entre los 18 y hasta los 25 años están en este proceso de desarrollo psicofísico-social. Mientras que la condición jurídica de inimputabilidad, ya en cuanto a establecer en términos jurídicos la capacidad de responder frente a un acto penalmente relevante, plantea retos para los estados sobre la forma en cómo usar el jus puniendi en los menores infractores. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha mencionado que los niños se diferencian de los adultos tanto en el desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias, dicen, justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un tratamiento diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa entonces que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión, castigo, justicia, digamos, retributiva, debe ser sustituida por la rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trata de menores infractores. En la legislación ecuatoriana esto se ha regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia, que recoge las normas sustantivas y adjetivas sobre el derecho de menores, especialmente las normas adjetivas, porque, digamos, no existen normas sustantivas exclusivas para los adolescentes infractores. Esto está básicamente relacionado con los tipos penales que nuestro legislador ha contemplado en todo el Código Penal.
Nuestro código de la niñez y adolescencia define al niño o niña como aquella persona que no ha cumplido 12 años de edad y al adolescente como la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. De allí parte ya, digamos, una expectativa de cómo el legislador, a qué segmento de la población va a aplicar las normas del derecho penal diferenciado, de 12 a 18 años. La distinción de la minoría de edad permite establecer la etapa de la vida de una persona en la que se considera que carece de plena madurez y consecuentemente no puede ejercer con plenitud todos los derechos reconocidos políticamente ni ser sujeto de algunas obligaciones. Si no puede ser sujeto de algunas obligaciones y no se le puede reconocer ciertos derechos políticos, entonces tampoco, también tienen la obligación los estados de diferenciar en cuanto a su tratamiento cuando este adolescente o menor de edad eh, viole alguna disposición legal. Por ello, que los sujetos de derecho de menores son todas las personas, cuáles son los sujetos, digamos, el segmento de la población, son todas las personas que no han cumplido la mayoría de edad, es decir, los niños y adolescentes. Esto recogiendo, digamos, los estándares internacionales que reconocen cuando una persona es menor de edad y requiere de protección integral del Estado. En ese sentido, nuestra Constitución ecuatoriana reconoce que todas las personas, incluyendo los niños, son sujetos de derechos, y se puede ver que en el texto constitucional abandona la doctrina de la situación irregular que habíamos comentado para que recoger la doctrina de la protección integral. Además, los ubica como personas y grupos de atención prioritaria, lo cual es, digamos, acorde con la convención y lo cual es un derecho progresista. Es relevante mencionar que la distinción respecto a la minoría y mayoría de edad tiene como punto de referencia el desarrollo del ser humano, considerando que en una etapa que este proceso de desarrollo, como decíamos, es una etapa específica de la vida, no se tiene capacidad para responder por obligaciones, así como tampoco puede ejercer ciertos tipos de derechos debido a su inmadurez emocional. Por ello, es indispensable o es discutible, digamos, pensar si la responsabilidad de sus actos debe ser castigada con penas privativas de libertad. Incluso el Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que no serán competencia de la Corte los actos que sean cometidos por personas menores de 18 años. Ellos definitivamente no juzgan ningún tipo penal, ningún tipo que conste en el Estatuto de Roma, que es el estatuto que rige a la Corte Penal Internacional, que haya sido ejecutado por un menor de edad. Uno de los, digamos, eh, perdón, uno de los aspectos relevantes al momento de discutir la forma en la que los estados dan respuesta a las acciones delictivas o criminales de los menores es la responsabilidad que poseen respecto a sus actos en relación a las normas jurídicas vigentes. ¿Sí? La forma de tratamiento de los derechos de los menores desde la doctrina de la situación irregular hasta la doctrina de la protección integral ha hecho que la concepción sobre la respuesta del Estado cambie. Es decir, digamos, al considerar a los menores o sujetos de derechos y no objetos de protección, entonces el Estado genera o busca un sistema de tratamiento adecuado para los menores de edad. Mientras en la doctrina tradicional se buscaba que el Estado sea el que se haga responsable de los actos delictivos y con ello discrecionalmente aplicaba medidas de internamiento y privación de libertad, o buscaba medidas tutelares, asistencialistas que comprometían, digamos, la dignidad de los menores de edad, con la doctrina de la protección integral se busca que sean varios actores los que se estén involucrados en el proceso del tratamiento de los menores que cometen actos delictivos y que luego de un debido proceso se los declare responsables del cometimiento de un delito. Es decir, ya se les da la posibilidad o digamos, surge la necesidad de que se garantice también el debido proceso a los adolescentes que incumplan una disposición, una norma penal, ¿no es cierto? A diferencia que de la anterior situación o el anterior paradigma de la situación irregular,
que buscaba más bien ser el Estado una suerte de papá, de una justicia asistencialista y pues obviamente discrecional. En ese orden de ideas, digamos, los menores, al ser sujetos diferentes, tienen una responsabilidad diferente, sin duda, y por lo tanto deben existir un sistema penal diferente, sin desconocer que una persona menor de edad que comete actos delictivos no sea responsable. Obviamente es responsable en la medida y en tanto y en cuanto comprenda y entienda de la licitud de su conducta. Por eso, digamos, se debe buscar un tratamiento acorde a la situación que en cualquier caso busque el respeto de sus derechos. Más allá de que hemos observado que los adolescentes infractores están cometiendo delitos gravísimos, no es menos cierto que se les debe respetar su condición de seres humanos en proceso de desarrollo, respetar las normas que regulan el tratamiento de un adolescente infractor, no solamente legal, constitucional, sino convencional, es decir, a través de los instrumentos internacionales de protección de sus derechos, y eso es una obligación y un compromiso estatal. Aquí ya, digamos, un poco vamos adelantándonos a lo que vayamos a ir a concluyendo. Aumentar las penas, el tratarlos como adultos a los adolescentes infractores, no garantiza la menor, el menor que no aumente o se incremente la delincuencia juvenil. Nada de eso garantiza, ¿no? Pero, digamos, escuchamos desde varios sectores, especialmente a hoy que estamos en campaña, el tema de cambiar las condiciones del tratamiento de los adolescentes. Primero, que convencionalmente están totalmente prohibidas y segundo, que, digamos, eso raya en una suerte de populismo penal en tanto y en cuanto eso no soluciona el conflicto. Si así fuese, entonces el incrementar las penas o aumentar las penas o incrementar los tipos penales y solucionaría el conflicto de la inseguridad o delincuencia, entonces pues estados que tienen la pena de muerte o la cadena perpetua no tendrían delincuentes y eso no es así. De allí la importancia de la existencia entonces de un sistema penal juvenil en el que se tomen en cuenta las condiciones especiales y distintas de los adolescentes infractores. Por ello, el concepto de inimputabilidad en el caso de los adolescentes infractores, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como inimputable en el tema de adultos, se refiere a la prohibición de que los menores sean juzgados por jueces penales ordinarios. No es que no sean responsables de un delito, sino que esa condición de inimputabilidad les da la posibilidad de que no sean juzgados por jueces ordinarios y que se les impongan las penas previstas en los códigos penales. Eh, no en cuanto a que no puedan ser declarados responsables del cometimiento de un delito. Obviamente van a ser responsables del cometimiento de un delito, pero de una responsabilidad distinta, atenuada, en función o en razón de su condición. Y esto les acarreará el cumplimiento de una medida socioeducativa, que mm, es una pena, se denomina pena en cuanto a en la justicia penal ordinaria de adultos. La sanción que se le impone a un adolescente son medidas socioeducativas. ¿Por qué? Porque el fin de la pena o de la imposición de una medida en cuanto de una sanción a un menor, un menor de edad, es precisamente la reeducación, la reincorporación familiar, a diferencia de los adultos que es una rehabilitación o reinserción social. Al respecto, la imputabilidad supone cumplir con los requisitos de edad, obviamente para ser imputable sabemos que debe ser mayor de edad, para poder ser penalmente responsable y al mismo tiempo ser sancionado con las penas previstas en el Código Penal. Por eso es la distinción entre las penas impuestas a un adolescente que a un mayor de edad. Es decir, que el límite máximo de lo punible en un derecho democrático, digamos, que intenta responder a las expectativas del hombre normal, es lo exigible a un hombre normal. Por ello, un sistema penal juvenil debe considerar la cuestión particular de los menores en cuanto a que son inimputables, aunque ello no quiera decir que no sean responsables penalmente, sino que sean sancionados de forma diferente.
¿De acuerdo? Y aquí voy a poner un paréntesis, un pequeño break a mi exposición para, pues, digamos, consultar al auditorio si es que vamos, digamos, si me van siguiendo o si tienen alguna pregunta hasta este momento. Doctor, por el momento no tenemos ningún comentario o alguna mano levantada. Ok. Bueno, entonces, eso son dos cosas. O no me están entendiendo nada o me están entendiendo perfectamente. ¿Mm? Doctor, en este momento tenemos una mano levantada. Claro. Podemos Ujú. darle paso a Estefi Chávez, que en este momento puede encender su micrófono para realizar la pregunta o comentario. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta respecto a esta categoría de la responsabilidad en oposición a la inimputabilidad. ¿Podría tal vez profundizar, digamos, desde lo que es la dogmática penal sobre estos dos conceptos y su diferenciación? Bueno, Y ajá. Ujú. eso, por favor, y tal Sí, bueno, vez, eso es lo que hemos venido hablando en este momento. O sea, la especial situación de una persona que no ha alcanzado su mayoría de edad, porque se encuentra en un proceso de desarrollo físico, psicosocial, es lo que exige o lo que busca los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han infringido una ley penal, tenga una diferenciación en cuanto a su tratamiento y la imposición de sanciones respecto de aquellas personas que han cumplido o que ya han alcanzado su mayoría de edad, dependiendo de la legislación de cada país. En términos generales, son 18 años. Entonces, eso es lo que le exige o le obliga, o lo que, digamos, recoge la Convención de los Derechos del Niño, estos estudios psicológicos, biopsicosociales, etcétera, para establecer el segmento de la población para la cual está dirigida estas normas de la convención, que son todas aquellas personas que no hayan cumplido su mayoría de edad. Y de entre ellas, aquellas personas que aun cuando no cumplan su mayoría de edad, cometan un delito tipificado en cualquier código penal de las legislaciones de los estados parte, ¿sí? Tenga una sanción y un procesamiento diferenciado que el de los adultos, ¿no? Y este tratamiento diferenciado ha venido mejorando, por así decirlo, desde la doctrina de la situación irregular en la que el Estado era como actuaba como padre sancionador a través de un tribunal de menores en el que se encontraba un psicólogo, un trabajador social, un abogado, ¿no es cierto?, hacia la doctrina de la protección integral en la que ya se considera no a los menores infractores como objetos de derecho, sino como sujetos de derecho a los cuales se les debe realizar o conceder el debido proceso para llegar a una sanción. Sanción que es diferente o distinta, tanto desde el proceso para llegar a ella, como la sanción propiamente en virtud de esto, de la condición de esta persona que no alcanza la mayoría de edad. ¿Mm? Bien, vamos avanzando. En el mismo sentido, y muchas gracias la pregunta porque así nos vamos retroalimentando y vamos, digamos, aclarando ciertos puntos de la conferencia. En el mismo sentido, menciona Zaffaroni, por ejemplo, que imputable es la conducta que solo se puede poner a cargo del autor cuando éste tiene capacidad psíquica para comprender su antijuricidad y para adecuar su comportamiento a esa comprensión. En ese sentido, el menor representa una realidad distinta a la de los adultos, por lo tanto merece una respuesta diferente por parte del Estado a la que éste da a los adultos. En Ecuador, por ejemplo, la legislación sobre niñez y adolescencia menciona que los adolescentes son penalmente inimputables y por lo tanto no serán sujetos
no serán juzgados por jueces penales ordinarios. Esa es lo que representa ser inimputables. No es que no se les pueda atribuir el cometimiento de una infracción y una responsabilidad y una sanción, sino que no puedan ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplique las sanciones previstas en las leyes penales tal cual. En su lugar serán procesados por jueces especializados y recibirán, como decía, medidas socioeducativas. La responsabilidad penal juvenil únicamente está habilitada para los menores comprendidos entre los 12 años y los 17 años, 11 meses, 29 días. Los menores de 12 años son declarados absolutamente inimputables. Aquí un punto de orden. Eh, para el segmento de la población que consta de una edad entre los 12 a los 18 años, hasta antes de los 18 años, está, digamos, en ese segmento está dirigido el sistema penal juvenil. Para aquellas personas que cometen delitos que son menores de 12 años, son definitivamente inimputables. A ellos sí no se les puede procesar bajo ningún punto de vista. Por eso llamaba muchísimo la atención cuando en el caso de Guayaquil, de los 4 niños que fueron eh, detenidos en su momento por miembros de las Fuerzas Armadas, existía un niño de 11 años de edad. Entonces, a este niño definitivamente, aun cuando ellos hubieran cumplido con su trabajo y llevarles inmediatamente a presencia de un fiscal especializado en adolescentes infractores, ante un juez de adolescentes infractores, a este niño, aun cuando podría haber cometido cualquier delito, es totalmente inimputable y lo único que tendrían que haber hecho es entregarlo a sus padres. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es reconocer la edad para quién está dirigido este sistema penal de adolescentes infractores y las sanciones denominadas medidas socioeducativas hacia dónde están dirigidas. Y creo que, y de existir la duda, muy bien, Steffi, ya te vamos a dar la palabra, de existir la duda en cuanto a la edad, se considera a todos menores de edad. O sea, si existe una duda de que una persona sea mayor o menor de edad, se lo considera o trata como menor de edad hasta encontrar, digamos, respuesta de algún documento que identifique su verdadera edad. Steffi, no sé si le dan la palabra. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta sobre, digamos, los segmentos que están basados, digamos, en los rangos etarios que usted mencionaba y que son los que plantean a quienes se le aplica la justicia especializada. En el debate presidencial, me parece, o en el debate de asambleístas, me parece que surgió también este aspecto de que cuando cumplen ya la mayoría de edad y están, por ejemplo, los adolescentes Listo, listo, te entiendo. internados, Ajá, ok, ya vamos a ver. debería, ajá, sí, solo Ok, entonces presento eso para que usted lo pueda perfecto, profundizar. sí, ok, ahí. Que las preguntas para hacerlo dinámico y no extenso, esto sean breves y rápidas, y te lo entendí perfectamente. Si una persona, un adolescente infractor, es sancionado o recibe una medida socioeducativa, este, cuando digamos, se fue condenado a 8 años, que es lo máximo de la pena establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia para sancionar a un adolescente infractor, lo cometió a los 16 años, lo cometió a los 17. Y obviamente, mientras se está cumpliendo esta medida socioeducativa, ya cumple su mayoría de edad. Y Steffi escuchó el debate y decían, bueno, entonces en ese momento ya tiene que pasar a ser, digamos, ir a un centro de rehabilitación social de adultos. No. La Convención de los Derechos del Niño y los instrumentos internacionales que yo les pasé hablan de que más allá de que un adolescente infractor ya llegue a su mayoría de edad mientras está cumpliendo una medida socioeducativa, siga siendo tratado como o deba cumplir esa medida como niño, como adolescente infractor. Y para eso existen también ciertos segmentos o en teoría se pretendería que en los centros de acogida
de adolescentes infractores donde están cumpliendo esas medidas socioeducativas, existan la diferenciación entre los que siguen siendo menores de edad y los que ya alcanzaron su mayoría de edad. No olvidemos que el proceso de desarrollo físico, psicosocial, no está, digamos, atado o anclado específicamente a una ley. La ley es abstracta. Y si hay una persona que cumple 18 años de edad puede seguir siendo o no teniendo la capacidad suficiente de madurez, y peor aún si se le coartó su proceso de desarrollo normal de adolescente a adulto, privándose de la libertad a los 15, 14, 16 años. Entonces, no olvidemos de eso. De esa forma, entonces, no se lo considera al menor de edad como un exento de culpabilidad, sino como un sujeto responsable en la medida de su comprensión, de esa comprensión de la que habla Zaffaroni, de ese hecho antijurídico al que él se le atribuye, al que no se le aplican las consecuencias previstas en una ley penal, sino que son las consecuencias previstas en una ley especial, en nuestro caso en el Código de la Niñez y Adolescencia. Así entonces, en nuestro país, la edad mínima para atribuirle responsabilidad penal a un adolescente son los 12 años, aunque no se pueda por simple mandato legal, y esto es lo que yo te decía a Steffi, establecer la capacidad de comprensión de un acto antijurídico por parte de un adolescente entre 12 y 17 años, 11 meses, 29 días. El grado de madurez solo podría ser demostrable en cada caso en concreto, con el fin de determinar si el mismo tiene o no un discernimiento, es decir, la capacidad de comprensión del desvalor de sus actos. Ello conlleva entonces que el sistema penal juvenil se prevean garantías específicas para que los menores infractores tengan un trato diferenciado. Esto se fundamenta en el interés superior del niño, que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Y eso es, digamos, el punto de orden, digamos, por así decirlo, que deben tomar en cuenta los políticos, ese interés superior del niño, que es una garantía, un derecho otorgado a todas aquellas personas que no han cumplido mayoría de edad por los instrumentos internacionales y de los que el Estado ecuatoriano es suscriptor. Por eso, en los debates se evidencia primero un total y absoluto desconocimiento de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano como por ser parte de los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, y por otra parte también el desconocimiento en tanto y en cuanto de la forma o tratamiento que debe tener un adolescente infractor, más allá de lo que nos permitan o que nos muestren los medios masivos de comunicación, como el energúmeno, el peligroso, el que ya no puede rehabilitarse, el que etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo, los adolescentes infractores, acudieron a infringir, no necesariamente porque tenían plena conciencia y voluntad de hacerlo o porque querían hacerlo sin nada más. Es porque también el Estado los abandonó. Y el Estado no les da lo que las bandas del crimen organizado les está dando. Pero eso, digamos, podríamos discutir en otro momento en cuanto a lo que representa la criminología y el tratamiento, digamos, el entendimiento y comprensión de este segmento de la población digamos, infringe la ley penal. Entramos entonces a nuestra segunda parte de la conferencia, el proceso penal de adolescentes infractores. Y bueno, vamos por mérito del tiempo a hacerlo muy rápido. El código de la convención, en la Convención de los Derechos del Niño se establece el principio del interés superior, que es con lo que les estaba mencionando, y eso reconoce que los estados deben tener un sistema de responsabilidad penal de adolescentes especial, diferenciado. Eso permite reflexionar la coexistencia del principio del interés superior y el reconocimiento de la responsabilidad penal de los menores. No quiere decir que no se le reconozca, pero sí que su interés superior del niño supone una plena satisfacción de todos los derechos que les corresponden como si fuesen adultos, más los de los niños. En el tratamiento, discusión de un eventual proceso penal. En efecto, los menores son titulares de la mayoría de los derechos y libertades reconocidas a todos los seres humanos, más los que se reconocen por su específica condición.
y eso lo dice la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya desde 1984, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del noviembre de 1950, etcétera. Entonces no es, digamos, algo tan reciente, por así decirlo, en cuanto a los instrumentos internacionales, que las legislaciones de los estados partes los vayan adaptando poco a poco, pues es otro tema. Su primer referencia, digamos, a esto lo encontramos, como decíamos, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, en el principio numeral 2, que señala: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad digna. Al promulgar leyes, les exige a los estados, con este fin, la consideración fundamental a la que se le atenderá será el interés superior del niño. Es decir, que miren, desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 y luego la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ya existe esta figura de el interés superior del niño. Esta declaración influyó en la elaboración de normas que sobre menores de edad se irían construyendo a partir de su aprobación por los Estados parte y se constituyó se constituyó en el primer instrumento a partir del cual se hizo recaer sobre la sociedad del Estado la responsabilidad de asegurar el futuro de los menores de edad. Y a partir de allí crearon esta suerte de tribunales. En el mismo sentido, digamos, la Convención de los Derechos del Niño en 1989 proclama en su artículo 3 que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas o de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, o una consideración primordial debe ser a la que se atenderá, será el interés superior del niño. Entonces, mire, Steffi, cómo entonces a veces el desconocimiento de todo esto hace que escuchemos cualquier cosa en estos debates de los políticos. Pero bueno, eso vende también, ¿no? El punitivismo penal, el populismo penal vende, más aún en situaciones tan inseguras como las que actualmente estamos viviendo. El reconocimiento en la Convención de los Derechos del Niño de este interés superior permitió que los estados adoptaran una posición en sus ordenamientos jurídicos de coexistencia entre el principio del interés superior y el sistema penal para adolescentes, de tal forma que se supere la discrecionalidad en el tratamiento de cuestiones de menores para que se respeten garantías constitucionales y legales de los involucrados, es decir, se les otorgan las mismas garantías y debido proceso de los adultos, más las que la Convención o los instrumentos internacionales de adolescentes infractores nos exigen. En ese sentido, creo que tenemos claro que un sistema penal juvenil debe prevalecer o usar el interés superior del menor como un principio que garantice los derechos de los menores dentro de un proceso penal, considerando que aquellos son sujetos en desarrollo y por lo tanto merecen un tratamiento diferenciado. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a, digamos, al procedimiento, al proceso de los adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño reconoce la existencia de un sistema penal para adolescentes que han infringido las leyes penales, reconoce una serie de derechos y principios que deben respetarse cuando sean juzgados menores de edad. Entre ellos, podemos citar el principio de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención penal, garantías procesales como presunción de inocencia, juez especializado, fiscal especializado, derecho a la defensa especializada, derecho a la intimidad personal, reserva de la publicidad. Los procesos de adolescentes infractores no pueden ser publicitados, no pueden ser públicos, y sobre todo salidas alternativas son, entre otras,
lo que distingue al sistema procesal de adolescentes infractores. Especialmente lo que se busca, lo que tiende es a no criminalizarlos, a no judicializar los procesos de adolescentes infractores, sino más bien buscar salidas alternativas como las que, digamos, no tienen todos los tipos penales del Código Penal para adultos: mediación penal, remisión fiscal, remisión judicial, suspensión del proceso a prueba. Son, digamos, salidas alternativas que buscan que los adolescentes infractores no estén, digamos, privados de su libertad o bajo medidas socioeducativas. Ustedes dirán, bueno, entonces los adolescentes infractores por eso es que infringen, porque existe mayor probabilidad de que no sean judicializadas sus actos o que no se encuentren privados de su libertad. Ok, pero lo otro representaría una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han incumplido la ley penal. Sería irnos en contra de los instrumentos internacionales de protección de los derechos del niño, y sería sobre todo, digamos, justificar con medidas más drásticas y aumentos de tipos penales, incrementos de tipos penales, la falta de atención de los propios estados a este segmento de la población. Entonces, si no les das las condiciones para desarrollarse, pues tampoco puedes darles generar condiciones para neutralizarlos y por poco eliminarlos, porque recordemos ustedes que también lo que tiene que ver a las sanciones o a las penas son diferentes a las de los adultos, son menores, porque los años de vida también han sido menos de los que han cometido las personas mayores de edad, y porque la diferencia entre un día de un adolescente y un día de un adulto o un año son totalmente distintos en cuanto a la percepción y apreciación de estos. Los niños todavía no habrán terminado la escuela o el colegio, no habrán podido tener un mayor o mejor desarrollo. Entonces, esto también involucra o influye o es analizado para establecer las sanciones a los adolescentes. En Ecuador se recoge en el título 2 de los derechos y garantías el juzgamiento del Código de la Niñez y Adolescencia, siguiendo las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño. Esto porque no solo debe tenerse en cuenta las medidas especiales que ordena el principio del interés superior, sino también las condiciones especiales en las que se encuentran los adolescentes infractores. La necesidad de discutir sobre el principio de mínima intervención penal se da en torno a las discusiones sobre la rebaja de la edad de inimputabilidad, es decir, que más personas de menor edad puedan ser juzgadas y sancionadas en el sistema penal de adultos. Es decir, buscan que entre los 12 y los 16, de 15 y de ahí para adelante, sean considerados como adultos. Esos argumentos apuntan a tratar a la delincuencia juvenil y a un intento de reducirla tratándolos como adultos, pero esa tampoco es la respuesta, o por lo menos desde mi punto de vista no lo es. Por esa razón, este principio, el del interés superior, se constituye una barrera del jus puniendi del Estado, en tanto que prevé que únicamente, al igual que el de la mínima intervención penal, se tratarán cuestiones del derecho penal cuando otras ramas del derecho no han podido hacer, tales como el derecho civil, el derecho administrativo. De allí que este principio de la mínima intervención penal se fundamenta en dos postulados: el carácter fragmentario del derecho penal y el carácter y considerarlo como de último ratio, así como también la naturaleza accesoria del derecho penal. En el carácter fragmentario del derecho penal se supone que el derecho penal no debe castigar todas las conductas lesivas a de los bienes que protege, sino las modalidades de ataque más peligrosas, mientras que la consideración de último ratio supone que el Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Debemos proteger también no solo de quienes aplican, de quienes tienen el poder de aplicar sanciones, sino también, digamos, cuidarnos de quienes tienen ese poder también para ejercerlo, ¿no? El derecho penal utilizado como último ratio, entonces significa que solo puede acudirse a este cuando los demás controles sociales, sean estos formales o informales, no han sido suficientes para evitar una lesión a un bien jurídico desde una visión preventiva.
o se han agotado todas las formas de sanción no penales para castigar una conducta lesiva. Bien, de acuerdo al cronograma, teníamos que a partir de las 8 de la noche había un receso de 10 minutos. Yo creo que no estamos muchos, la verdad. Podríamos continuar y digamos hasta las 7:30 para no aburrirlos mucho y con eso, digamos, no sé, responderíamos a preguntas o van levantando la mano y vamos respondiendo de una vez y así pues lo hacemos un poco también dinámico, ¿de acuerdo? No sé Sí, qué doctor, digo. no hay ningún problema. Perfecto. Bien, entonces decíamos que el derecho penal utilizado como último ratio significa que solo puede acudirse a este cuando los demás controles sociales no alcancen esta protección a los bienes jurídicos protegidos. Pero lo contrario, si se acude al derecho penal antes de aplicar otros medios que resultan menos gravosos, o la legislación no cuenta con otras formas no penales para proteger los bienes jurídicos, se llegaría a la expansión del derecho penal, lo que se denomina derecho penal máximo, cuya consecuencia es el recorte de garantías constitucionales y procesales e incremento de tipos penales y penas desproporcionadas. Y eso, aunque muchos consideren que es la respuesta, desde mi modesto punto de vista, definitivamente no lo es. No podemos pensar en un derecho policial, en un estado policial, que todo sea sancionado y todo tenga respuesta en el Código Penal. Podemos evitar esto. Por ejemplo, el tipo penal que sanciona la falta de pago del empleador, del falta de pago al seguro social, de lo que le corresponde al empleado, al trabajador, tiene una sanción penal. Eso podríamos utilizar al sistema administrativo, al derecho administrativo para eh, o civil y bloquear a esta empresa, etcétera, su RUC, etcétera, pero no privárselo de la libertad, más allá de que, claro, quienes protegen los derechos de los trabajadores estén, digamos, apoyando estas conductas, estos tipos penales, pero hay otras formas de dar respuesta y de mejor, y dar una mejor respuesta. Eh, ¿Qué pasa? Que si al empresario se le condena y no puede seguir desarrollando su empresa, más ya no va a poder no solamente pagarle la asistencia social o el seguro social al trabajador, sino que no va a poder pagarle su sueldo, ya no tendrá esa plaza de trabajo. Entonces, eso es un poco lo que se llama populismo penal digamos, la expansión o pretender expandir o dar respuesta a todo a través de la idea del derecho penal. No dar una respuesta, no garantiza, al contrario, agrava el problema. Y esto es evidente cuando el sistema penal pretende tratar a los menores como adultos, juzgarlos y sancionarlos en el sistema penal normal, lo que devengaría en la vulneración de los derechos y garantías de los menores infractores reconocidos internacionalmente, lo que ya les he indicado. De allí que el principio del interés superior del niño y de la mínima intervención penal sugiera que se diseñe un sistema penal juvenil que se adapte a las circunstancias propias de los menores. Y creo que con esto ya lo tenemos clarísimo. De lo dicho, podemos colegir que el grado de especialidad que parte de la consideración de la edad y tratamiento que por tal consideración se debe dar a los menores de edad en general y a los adolescentes en conflicto con la ley penal en particular, exige la necesidad de un derecho especializado y distinto del que se tiene para adultos. Pues, con esto creo que ya lo tenemos clarísima a la figura. Y, por eso, y con esto podríamos tener las herramientas necesarias para debatir sobre respecto de cuando se pretenda tratar a los adolescentes como adultos cuando han incumplido una ley penal. El sistema penal juvenil comprende también o supone también o contemple penas menos rigurosas, es lo que yo les decía, que las establecidas para los adultos. Y esto en virtud de que se debe considerar que los menores tienen menor culpabilidad que los adultos, el impacto mayor de la pena en la vida de los menores infractores es mucho más que el impacto de un adulto y la posibilidad de resocialización, reeducación y educación de los adolescentes, digamos, en términos generales, es mayor
que la rehabilitación, reinserción social que da a los adultos infractores. Entonces, todos esos factores, digamos, nos permiten colegir que es necesaria la aplicación de una sanción menos rigurosa a la de los adultos, a los adolescentes infractores. Respecto a las medidas cautelares que puede dictar un juez cuando se trata de procedimientos de menores, esto también existen. No es que no se los pueda internar o privar de su libertad mientras dure un proceso penal y garantizar, evitar una impunidad. Perdón. Es necesario resaltar que el internamiento, eso sí, preventivo debe ser de última ratio. Igual, así se puede ver que la norma no establece circunstancias que deba justificar al adolescente para evitar una medida de internamiento preventivo, ni tampoco establecen las condiciones que deberían observar para que se pueda revocar dichas medidas, ¿no? En cualquier momento se lo puede hacer. El principio de interés superior, nuevamente les digo, permite reflexionar sobre la existencia de normas procedimentales especiales para juzgar y sancionar a los menores infractores, respetando sus derechos y garantías básicas y sobre todo orientadas a los fines de la pena, que en este caso son la imposición de medidas socioeducativas para buscar una reeducación hacia el desarrollo y protección integral, proporcionales, proporcionales oportunidades para su formación tanto física como emocional, que les permita llegar a la vida adulta en un plan, en plenas condiciones para desarrollar y ejercer sus derechos. Porque un estado en el que vuelven a delinquir, tanto adultos como adolescentes, es un estado fallido. Eh, el Estado tiene que garantizarla esa resocialización y rehabilitación. Y definitivamente hemos visto que eso no existe en nuestro país porque definitivamente se han abandonado a las propias bandas, se les han entregado a las propias bandas a los centros de privación de libertad. Steffi, Gracias, doctor. sí Sí, sería bueno que también otros, otros participen en esto, pero escucho, Steffi. Gracias por tu aporte. gracias, doctor. Tenía una pregunta sobre el internamiento preventivo, porque creo que entendí que los adolescentes no tenían que, por ejemplo, demostrar estas condiciones que muchas veces en el sistema de adultos formalmente se exigen, ¿no? Por ejemplo, el arraigo, el hecho de que una persona, por ejemplo, va a comparecer al proceso penal y no va a, digamos, no va a querer como huir de esa comparecencia, ¿no? Tengo mi pregunta es si puede aclarar este punto y también cómo se evalúa el hecho de que los adolescentes por su propia condición de desarrollo, lo que usted plantea, y por su situación, digamos, de que ellos siguen dependiendo muchas veces, evidentemente, de sus progenitores, de su familia, Ok, no van a poder demostrar esos arraigos, ¿no? ok, Entonces, ¿cómo entonces ok, se vamos. aplicaría esto Listo, sin vamos. abusar? Ok, gracias, Steffi. Gracias. Bien. En primer lugar, el tema de los arraigos no existe en el ordenamiento jurídico. Es un error el pretender decir que si se justifica o no los arraigos, eso me va a permitir estar o no privado de la libertad mientras dura un proceso. Y ya la sentencia de la Corte Constitucional 8-20 en su voto concurrente, Ramiro Ávila Santamaría hace, el ex juez de la Corte Constitucional, hace un análisis sobre respecto de estos, de estos denominados arraigos. Y es un error porque, en primer lugar, no existe en el ordenamiento jurídico esta figura de los arraigos. Y segundo, porque no se le puede otorgar la carga de la prueba a alguien para justificar o no su poder de comparecencia a un juicio y al eventual cumplimiento de la pena. Esto le corresponde a la Fiscalía, determinar si es que una medida no privativa de libertad sería insuficiente para garantizar la inmediación al proceso, garantizar un eventual cumplimiento de una condena. Entonces, si ya en el tratamiento procesal de adultos se evita o ya no se debe considerar para otorgar una medida sustitutiva a la prisión preventiva o a un adulto que no haya justificado sus arraigos,
menos aún se lo debe aplicar para los adolescentes infractores. Entonces, lo que se busca establecer es no que se justifique por parte del adolescente su comparecencia a un proceso de adolescentes infractores, sino que la fiscalía justifique o pruebe que no va a poderse cumplir, porque de lo contrario vamos a criminalizar la pobreza, vamos a criminalizar la falta de vivienda, la falta de educación, falta de arraigo social que cualquier ciudadano, o la gran mayoría de ciudadanos en este país carece, y más aún de un adolescente. ¿No? ¿Entiendo? Entonces, todos esos criterios valorativos para otorgar o no medidas sustitutivas, en este caso adolescentes infractores de un internamiento, lo debe hacer el juez especializado en cada caso y de acuerdo a la gravedad o no de la infracción. Y el Código de la Niñez y Adolescencia establece que, por ejemplo, se otorgarán medidas de internamiento, digamos, preventivo, cuando entre 2 y 14 años aquellos adolescentes que hayan cometido delitos graves como sicariato, asesinato, robo con muerte, etcétera, y de 14 a 18, a 17 años, 11 meses, 29 días, de aquellos adolescentes se podrá otorgar, digamos, aplicar el internamiento preventivo cuando, digamos, los delitos sean superiores a 5 años. Entonces, más o menos ya les da una guía, una pauta, pero se debe analizar caso por caso como se lo hace con los adultos. En ese sentido, los fines educativos entonces serán el horizonte de las normas que tienen que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Será la educación del adolescente en conflicto con la ley penal el fin último de estas medidas? Entonces, si el adolescente que comete una infracción, digamos, el Estado busca su reeducación, su reincorporación familiar, etcétera, tiene que darle esas condiciones y generar esas condiciones. Y si a los adultos se les permite la posibilidad de defenderse en libertad, más aún a los adolescentes infractores, independientemente de que puedan justificar o no un arraigo, independientemente que dependan o no de sus padres. La incorporación del interés superior del adolescente en conflicto con la ley penal en el proceso penal revierte en la especialidad en la que deben contar los sujetos que intervienen en el proceso, y esto es muy importante. Por eso se exige o exigen a los estados partes, los convenios, las convenciones internacionales, de que se exija una justicia especializada y entonces, en consecuencia, tengan fiscales especializados en adolescentes infractores, jueces especializados en adolescentes infractores, defensas especializadas. ¿Qué representa esto? La especialización representa mayores conocimientos y criterio en el momento de tratar y discutir la responsabilidad de un adolescente infractor que está sometido a un proceso, su condición de desarrollo psicofísico social, la gravedad de su conducta, eh, dominar las normas que evitan, por ejemplo, la publicidad de los procesos penales de adolescentes infractores, el buscar, el conocer las salidas alternativas al internamiento de los adolescentes infractores, el entender y comprender que están tratando con seres humanos en proceso de desarrollo, que a quienes les garantizan respetar su interés superior, que representa esto del interés superior, aquellos que se les debe garantizar un debido proceso, más todas las garantías que por su edad y condición exigen los instrumentos internacionales, etcétera. Eso es la especialidad. Y a eso tenemos que tender para que sean tratados, digamos, por una justicia especializada. Sin embargo, vemos como en la norma del artículo 337 del Código de la Niñez y Adolescencia afecta este derecho al darle a la víctima la posibilidad de actuar dentro del proceso de menores infractores. Ojo, es sabido que la víctima ha sido invisibilizada, solo un número, dentro de los procesos, y que a partir de las reformas, tanto de la Constitución como del Código Orgánico Integral Penal, se les ha dado cierta relevancia a las víctimas de delitos, pero no es menos cierto que la especialidad en el tratamiento de los adolescentes infractores lo que busca es que los sujetos procesales solo sean el fiscal especializado y el adolescente infractor. No está contemplado como parte o sujeto procesal la defensa o la víctima, no, sin que con esto pretendamos decir que la víctima no tiene los derechos necesarios para
digamos, presentar denuncia, presentar recursos o actuar dentro del proceso. Sí, pero la víctima no es especializada, no conoce o entiende esto que nosotros estamos ahora discutiendo, tanto las normas como las condiciones propias, porque al contrario, también al adolescente infractor lo ponen a la frente a la víctima como el energúmeno que casi acaba con su vida y etcétera. Entonces, fíjense ustedes que tampoco es que el Código de la Niñez y Adolescencia se adecúe perfectamente a las directrices de esto del interés superior del niño y a la teoría de la protección integral y a las normas que regula la Convención y los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los adolescentes infractores, ¿no? Em, no es que queramos, digamos, desaparecer a la víctima y a su derecho a actuar dentro de un proceso, pero lastimosamente la víctima no es especializada. Por esa razón, no existe acusación particular o no existe la posibilidad de presentar acusación particular en un proceso de adolescentes infractores, por ese mismo desconocimiento que tendría un acusador particular o una víctima de lo que nosotros estamos hablando con respecto a los adolescentes infractores. Eh, los procesos o los delitos que se tratan como acción privada en la justicia penal ordinaria de adultos se la debe tratar como solo debe discutírselo la fiscalía. No existe la posibilidad de acciones, de ejercer acciones penales privadas, por ejemplo. Entonces, todo eso eh, debe tener conocimiento y pleno aquellas personas que se encargan de la justicia penal juvenil, no solamente, más aún, fiscales y jueces, sino también los abogados. Por eso es importante estos seminarios y estos cursos, porque a veces en el pregrado no se topan estos temas a profundidad sobre el respecto del sistema penal juvenil y de la importancia de tener un sistema especializado, diferenciado a los adultos, de la importancia de contar con sujetos encargados del sistema especializados y cuáles son las reglas o normas que exige la doctrina, la jurisprudencia, la ley, la constitución en el tratamiento de los adolescentes infractores. La justicia alternativa supone que se garantice el principio de mínima intervención penal, y esto es lo que le diferencia al sistema de adultos, la posibilidad de buscar mejores y mayores alternativas a la solución de conflictos. En esos casos se puede aplicar los medios alternativos de solución de conflictos buscando que su aplicación no afecte los derechos de los menores ni de otras partes. Obviamente, también se va a respetar de alguna manera o forma los derechos de las víctimas. Es obvio, es evidente, pero digamos con ciertas restricciones, porque la tutela judicial efectiva no es, digamos, no es total, no es plena. Si fuese así, todas las resoluciones serían objetos de ser susceptibles de apelaciones, etcétera, y no todas las resoluciones judiciales tienen esta posibilidad de plantear recursos. Entonces, la tutela judicial efectiva nos hace ver que no es total, no es absoluta, no es plena, puede tener ciertas condiciones o variantes, entre ellas, cómo tutelar a los adolescentes que han incumplido una ley penal sin que con esto se afecte tampoco los derechos de las víctimas. Y bien, finalmente, bueno, les recomendaría que puedan revisar el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a las salidas alternativas. Existe la conciliación fiscal, la conciliación judicial, la mediación penal, la suspensión del proceso a prueba, remisión con autorización judicial, remisión fiscal, que son pues, medidas alternativas al internamiento, a la sanción punitiva, propiamente dicho, de los adolescentes. Y como decíamos, en cuanto tiene que ver con la protección de las víctimas, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 337, establece que la víctima podrá denunciar los hechos al fiscal, participar en el proceso e interponer los recursos cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses, lo cual compromete al fiscal a prestarle la suficiente atención. De igual forma, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 442, establece que el fiscal deberá instruir a la víctima sobre derechos y en especial sobre su intervención en la causa. Y esto, el Código Orgánico Integral Penal, es norma supletoria al Código de la Niñez y Adolescencia en virtud del artículo 3 del el Código de la Niñez y Adolescencia que así lo establece. Y esto de alguna manera, digamos, raya un poco o podría ser objeto de discusión muy amplia
para pues establecer si en efecto la víctima debe o no participar activamente en un proceso de adolescentes infractores o por la falta de conocimiento y la exigencia de especialidad no se le haga participar en la medida o en la forma que podría hacerlo en un proceso de adultos. Pero eso es un debate que podríamos también considerarlo posteriormente. Bien, finalmente entonces, con respecto a las medidas socioeducativas que se implanta a los adolescentes, que se les impone a los adolescentes infractores, entramos a las sanciones que la ley contempla para el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y creo que ya nos dimos cuenta de la necesidad de que exista un sistema penal juvenil, no solo desde el ámbito convencional y constitucional, sino por la diferencia en cuanto a la comprensión del ilícito por el grado de desarrollo de un adolescente frente a los adultos. Ahora eso nos lleva a distinguir que en el ámbito punitivo la aplicación de las sanciones también debe ser distinta en relación a la edad de los adolescentes y sobre todo en cuanto a al fin de estas, ¿no? Al fin, ¿cuál es el fin de la pena en un sistema penal juvenil? No es la neutralización y eliminación del adolescente que podría tratarse o discutirse en la vida de adultos, porque una pena de 40 años a un hombre de 40 años, pues casi casi que es una pena perpetua, una cadena perpetua, una pena de muerte. Por esa razón, precisamente por la edad, por digamos, la esperanza de reeducación, es que pues las penas son reducidas a diferencia de las de los adultos infractores. Em, las medidas socioeducativas en la legislación ecuatoriana tienen como fin la protección y el desarrollo de los adolescentes infractores, garantizando su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, y así como promover el ejercicio de los demás derechos que ellos poseen como personas de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y por el Ecuador. Y esto así lo dice el artículo 371 de nuestro Código Orgánico, de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. La diferencia entre las penas aplicadas a la población adulta y las medidas socioeducativas como sanciones para los adolescentes infractores radica en que las primeras buscan la reinserción social del delincuente, mientras que las segundas buscan su educación, su integración familiar, coincidiendo ambas, eso sí, en procurar el desarrollo personal y el respeto de los derechos de los privados de libertad o sentenciados. En ese orden de ideas, digamos, la responsabilidad eh, que se les otorga a los adolescentes es la condición que permite responder por las consecuencias éticas del propio actuar. Y Emilio García Méndez sostiene que la responsabilidad penal para adolescentes implica atribuirles en forma diferenciada respecto a las personas adultas las consecuencias de sus actos, de sus actos que constituyan una infracción a la ley penal. Asimismo, este autor aclara que siendo las leyes penales un punto de referencia como para personas adultas y adolescentes, el concepto se caracteriza por tres puntos fundamentales. Primero, los mecanismos procesales se diferencian de los adultos. El monto o años de las penas impuestas a los adultos difiere del monto de las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes. Y tercero, el lugar físico del cumplimiento de la sanción. Esto es también importante porque pues no van a cumplir en centros de rehabilitación social, sino pues en centros de acogida diferente o distinto del de los adultos. Em, Estamos ya casi, casi para concluir la hora. Creo que podríamos dejar allí este conversatorio, este seminario, ¿no es cierto? Diciendo que eh, hemos abarcado la razón, digamos, hemos analizado un poco el aspecto doctrinario y que nos permite entender o diferenciar la necesidad de un sistema diferente de los adultos para tratar a adolescentes infractores. Aquí, ¿por qué surge esta diferencia? Hemos hablado un poco también del sistema, del proceso propiamente, de las salidas alternativas que caracterizan o diferencian y de la espacialización que deben tener los quienes se encuentran inmersos en este sistema de justicia penal juvenil. Y finalmente también hemos un poco abarcado
las sanciones. Eh, Voy a concluir brevemente en estos 6 minutos que nos hemos puesto, como hora y media, creo que es suficiente como para tratar y decir que el principal fundamento de la existencia del derecho penal y procesal en adolescentes en conflicto con la ley es precisamente la edad de aquellos para quienes está concebido. Para establecer la culpabilidad penal de una persona, la edad es determinante, ya que permite distinguir su capacidad para comprender la ilicitud de su conducta y la transgresión al ordenamiento jurídico. Esto es lo primero. Por esa razón, y cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Ecuador considera en su legislación, en el Código de la Niñez y Adolescencia, que hasta la edad de 12 años los menores son inimputables completamente. Por lo tanto, no es posible exigir se declaren responsables por la comisión de infracciones penales a aquellos niños o niñas que no han alcanzado los 12 años de edad. Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la legislación penal de adultos estarán sujetas a medidas socioeducativas, no a penas por su responsabilidad y de acuerdo con los preceptos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Finalmente diremos que pese a que históricamente los ordenamientos jurídicos han tratado con cierta distinción a los niños, niñas y adolescentes, su tratamiento era de carácter tutelar, compasivo, fundamentado en una concesión de minoría de edad, según la cual estas personas no gozaban de plena capacidad. Luego los estados han reconocido en sus legislaciones este paradigma de la protección integral y sobre todo lo que se denomina el interés superior del niño, que debe entenderse como el respeto a los derechos y garantías fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico, pero en énfasis en la expresión superior, para distinguir una posición de preferencia de los derechos de los niños, de los derechos de la infancia propiamente, por sobre los derechos de los adultos. Y finalmente, digamos, el proceso penal acoge algunas instituciones y mecanismos procesales que permiten distinguirlo del proceso penal de adultos, como la especialización de los sujetos que intervienen, como habíamos señalado, y de una justicia que busca no el internamiento propiamente, sino una salida alternativa. Y finalmente, pues las penas deben ser distintas a los de adultos en función o en relación de la edad de quienes lo cometen. En conclusión, no es compatible entonces con los derechos del adolescente infractor el pretender ser procesados como adultos, ni el incremento desmedido de sus penas que proponen algunos sectores radicales, especialmente políticos de corte más conservador y especialmente en esta época de elecciones, ¿no? Eso es un poco el aporte o desde mi punto de vista, desde mi visión académico jurídica que puedo brindar a ustedes, salvando, claro, la discusión y debate de lo que consideren ustedes puedan también aportar. Gracias.